Bienvenidos al programa, soy Pepe Maeda Asensio desde la ciudad de Chiclayo en el norte del Perú. Hoy día quiero hacer, aparte de la información que traigo desde la bellísima ciudad de Cutervo, alguna reflexión respecto a la visita que hice gracias a la invitación de un grupo de ex magistrados cutervinos, tanto ex magistrados, repito, y otros magistrados en Cutervo. La fina atención que me hicieron durante 3 días me hace una persona eternamente agradecida con ellos y con su pueblo Cutervo. Y quiero corregir aquí lo de pueblo, aun cuando el término es de amplia conceptualización. Yo quiero referirme a la ciudad de Cutervo. Cuando me dijeron tienes una invitación en Cutervo, yo dije el pueblo de Cutervo. Cutervo queda a 4 horas ahora en bus, en Custer, saliendo de Chiclayo. 4 horas con más de 100 curvas que al que viaja por primera vez le causa un poquito de temor. Salimos de Chiclayo y vamos vía Chongoyape. La carretera aisló a Chongoyape porque ya no pasa por el pueblo de Chongoyape. Nos vamos por el puente Cumbil, luego por la curva de Huambos, se pasa el pueblo bonito de Cochabamba y se llega hasta Cutervo en 4 horas. Cutervo es una ciudad muy comercial en donde la empresa ha crecido abigarradamente. He probado el deliciosísimo café de Cutervo porque ya empezaron a cultivar Cutervo. Cutervo es un pueblo muy trabajador. Mi observación antropológica, fenotípica, que es saltante, me hace atrever a diferenciarlo de los chotanos, con quienes tienen una histórica rivalidad en diferentes temas. Los cutervinos más parecen españoles. Los chotanos tienen marcado acento andino, incluso algunos hasta medio morenos, ¿no? Y blancos también. Pero Cutervo tiene una ascendencia española directa, una ascendencia europea, que por naturalidad o por costumbre o por identidad, los cutervinos conservan esa identidad hispana. Incluso algunos se visten con boinas, salen los sacos para abrigarse de noche, sacos largos que llegan hasta la rodilla, un mismo estilo europeo, digamos yo. El pueblo es muy amable en diferentes zonas. No se ven chozas ya ni en las afueras de la ciudad, edificios por todo lado, tiendas modernas que no le envidian a Chiclayo, muy por el contrario. Creo que los chiclayanos tenemos que aprender mucho de los cutervinos, porque eligen a las autoridades que están en competencia. Cada alcalde se fija del que le antecedió para tratar de superarlo en obras. Por eso Cutervo es lo que es hoy, una verdadera ciudad con aproximadamente 200.000 habitantes. 200.000 habitantes y sigue creciendo. Aun cuando está rodeado por cerros y tiene su cerro emblemático, su Apu, su montaña sagrada, el Ilucán, al que yo llegué, he visitado y tiene un maravilloso mirador turístico. En medio o encima del denso bosque de pinos y otras especies forestales se divisa el bello paisaje de la gran ciudad de Cutervo, que sigue creciendo a través de una ensenada que se abre entre la casi cerrada estribación andina que lo rodea. Cutervo tiene una patrona que es Nuestra Señora de la Asunción, cuya efigie fue hecha por el año de 1560. O sea, el pueblo
de Cutervo tiene pasado prehispánico que aún no está bien estudiado. El mismo término, el toponimo o la toponimia de Cutervo no está bien definida. Algunos datos les traigo. El pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Cutervo empieza a ser evangelizado en la época colonial y hay una fecha instaurada que es el 15 de agosto del año 1560 en que no se puede hablar de una composición, de una fundación o de una creación o composición como la que le hemos dado históricamente a mi pueblo de Batangrande. Una composición que es, digamos, la compra de tierras, de estancias o de escas y cargos. Cutervo tiene una fecha, digamos, un tanto informal, repito, no de fundación, sino que en esa fecha, el 16 de agosto de 1560, se le consagra como el pueblo de la Señora de la Asunción o de la Santa de la Asunción de Cutervo. Cutervo perteneció a Huambos. Huambos en la época colonial, por el año de 1540, era ya un pueblo importantísimo, sobre todo caracterizado por su explotación minera. De datos coloniales hemos sacado de la visita de don Sebastián de la Gama, podemos rescatar el dato, por ejemplo, que personajes principales, no caciques, principales como el que vengo estudiando años, el señor Cabani, Cani o Sicani, o Sican, se llevó más de 200 indios, según los documentos, a Huambos. Era un personaje importante. Huambos entonces tenía supremacía geopolíticamente en la época colonial ante Cutervo. Y esto fue durante la época colonial y el siguiente periodo o etapa histórica, que es la etapa de los corregimientos. Durante la etapa del corregimiento o de los corregimientos, Cutervo se le ve ligado a Chota, debajo de Chota. En 1758 se separa de Huambos, y en el año de 1857 el presidente Ramón Castilla refrenda, rubrica la creación del departamento de Cajamarca, constituido por las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Chota y Jaén. Cutervo siempre ha sido un pueblo luchador y la historia dice de que hizo esfuerzos para lograr ser provincia. Incluso en alguna parte de la historia hubo un proyecto que ya casi había sido aprobado en el Congreso de la República y este proyecto simplemente desapareció. En el año de 1871, Cutervo se eleva a la categoría de ciudad. Esta es la base para que desde aquel año de 1871 a finales del siglo XIX, el 22 de octubre del año de 1910, convenciendo incluso a diputados de nacimiento chotano, logran la votación para que Cutervo se constituya como flamante provincia del departamento de Cajamarca. Cutervo es un pueblo grande, de historia grande, que aún tiene mucho por desentrañar, y yo creo, vaticino, de que Cutervo va a ser uno de los pueblos andinos o serranos que más adelanto y más progreso tendrán en la siguiente década. A mí me da pena, aunque dice el viejo vals criollo de la vieja guardia, la comparación es una ofensa. Cutervo está muy lejos de compararlo, por ejemplo, con Ferreñafe, que tiene una historia de repente a la par de Antigua, los dos pueblos, pero Ferreñafe se quedó en el tiempo. Y es más, algunos malinterpretan que yo soy antiserrano. No, lo que yo critico es cómo es posible que Ferreñafe celebre un carnaval empezando y terminando con Guayno.
Yo he estado en Cutervo y admiro a un pueblo como Cutervo. ¿Por qué? Porque protegen y conservan su identidad. Sus fiestas son con cumbias sanjuaneras. Sus fiestas son de inicio al término con huaynos. Y que todo el mundo baila con corazón y con amor porque es su baile. Yo no he visto en las fiestas que he ido en 3 días ningún vals y nadie bailó un tondero, porque no es su identidad. Yo no me opongo a un huayno, no, lo que yo me opongo es que, lo que yo digo y observo es que un pueblo debe conservar su identidad. Ferreñafe, por ejemplo, es un pueblo y siempre ha sido un pueblo criollo. No debe perder esa identidad, aun cuando la mixtura de etnias es obvio, se ve. La inmigración andina, no solamente en Ferreñafe, en Chiclayo, en todo el Perú, en Lima. Pero cada etnia, cada pueblo debe conservar su identidad y eso nos va a hacer grandes. El desarrollo de un pueblo como Cutervo, que creo, voy a visitar Chota, he recibido invitación en el Facebook, he conceptualizado algunos detalles de Cutervo y hay algunos amigos chotanos ahí por el apellido, Rubio, Alarcón, Vázquez, etcétera, que me dicen, Pepe, tienes que visitar Chota. Pero la información que tengo es, pese a la rivalidad que hay entre estos dos históricos pueblos, yo me vengo convencido de que, por ejemplo, Cutervo tiene más visos de adelanto, va a progresar mucho más que Chota. 2, ojalá que me equivoque, ¿no? Que los dos pueblos crezcan paralelamente. 2, que la tradición de la tauromaquia, de las corridas de toro, es más antigua en Cutervo que en Chota. Ahí se toreaban en el parque principal, porque no tiene obviamente plaza de armas, y hacían una palizada, unos cercos, y ahí toreaban. Ahí en el Facebook publicado al recordado Chaplin, o Chaplin, que era un torero bufo español que llegaba en cada periodo de las festividades de Chota, especialmente en el mes de junio, en donde se celebra la fiesta de San Juan a la par en Chota. Pero yo no sabía que mientras que en Chota se hacen 3 días de corrida de toros, en Cutervo se hacen 7 días, y la última gran faena fue la de este famoso torero peruano, limeño, el joven Rocarrey. Pero también no todo lo que brilla es oro. Quise visitar la Plaza de Toros y desde aquí, porque este video va a ser difundido en Cutervo, hago un llamado al alcalde de la municipalidad y a los señores regidores de Cutervo. No es posible que un monumento histórico y de tanta tradición y costumbre, un monumento emblemático y que es parte de la identidad de ascensión o de antecedentes europeos, como es la Plaza de Toros, haya sido prácticamente en las afueras invadida por comerciantes ambulantes. No he podido tomar una fotografía porque no se puede entrar. Simplemente he podido observar parte de un muro, de unos grandes murallones de color amarillo, y que mis compañeros cutervinos me dijeron, esa es la Plaza de Toros, pero lamentablemente ha sido cerrada, volteada, rodeada por comerciantes ambulantes que deben ser, yo no voy a decir desalojados, sino reubicados, señor alcalde de Cutervo. Hay un proyecto al que me están invitando a realizar en Cutervo, y con mucho gusto, si Dios quiere, y ellos también lo vamos a hacer, que es el gran documental del primer parque nacional que se creó en Perú, que es precisamente el Parque Nacional de Cutervo. El Parque Nacional de Cutervo es uno de los paisajes más hermosos que tenemos en el Perú. Tiene una altitud, o está ubicado a 2.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, ya es una zona donde lógicamente baja la temperatura, se podrán ver las nubes como las que he visto
subiendo por la carretera a Cutervo, los páramos que llaman los hermanos andinos cuando vienen las nubes cargadas de humedad, de agua, ¿no es cierto? El Parque Nacional de Cutervo tiene 2.500 hectáreas, que es prácticamente la mitad del Gran Bosque de Poma, que es Santuario Histórico Nacional, donde ya hemos terminado con 7 jornadas los sabatinas, el gran documental de Poma, que anuncio, será presentado por el gobierno regional de Lambayeque y PROM Perú en estos próximos días. Muy bien, vamos a ver a los Guácharos, la cueva de los Guácharos, la gruta de Huichut, que es otro de los atractivos de este hermoso Parque Nacional de Cutervo, y la laguna de Pilco, que si bien es cierto es parque nacional, necesita una promoción turística. Cutervo merece ser visitado y yo insto a los lambayecanos, chiclayanos y ferreñafanos a visitar Cutervo, en donde hay más de 60 hoteles, restaurantes, discotecas. Un saludo para el gran café, me parece que es el café Ochío, algo así, Ochún. Pregunté qué significa Ochún y es un moscón muy característico en Cutervo. Muy bien, pasamos a otro tema. El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley, ojo, no es ley todavía, como todo el mundo dice, o casi todo el mundo, es un proyecto de ley. En realidad ha habido 2 proyectos, uno presentado por el Poder Ejecutivo y el otro que ha presentado la Comisión de Constitución del Congreso. Y parece que este último es el que se va a discutir, es el que se habría aprobado, en donde los peruanos volverían a tener 2 cámaras legislativas con 130 diputados y 50 senadores de la República. Otro proyecto plantea 60 senadores de la República. La labor de los diputados es la de un congresista actual, ¿no? Solamente le ha cambiado de nombre, es fiscalizar, una vez distribuido el gasto público, los funcionarios, municipios, regiones. La labor de los congresistas es fiscalizar el gasto, el buen, eficiente y honrado gasto, que por supuesto en un 99% no se da. No se da porque casi todos los alcaldes, casi todos, si no todos, salen ricos. Gente que entra con sandalias y sale con zapatos Corfan. Gente que entra sin patines ni bicicletas de segunda mano y ya en sus puertas, las puertas de sus domicilios, ahí están las grandes camionetas 4x4 y no pasa nada. Otros exalcaldes que se dedican por ahí a la locución y tienen la conciencia de hablar todavía de alcaldes choros. Así estamos en el Perú, con una inmoralidad tal que ya no asusta, ni mucho menos llama la atención. Y no solamente en el espectro político de municipalidades, en todos los estamentos del Perú, el cáncer de la corrupción es imparable. Aparte de la ola de narcotráfico, que algunos políticos ya de hace tiempo tildan al Perú como un narcoestado. Pero ese es otro tema. El papel de los senadores es ratificar, claro, analizar, revisar los proyectos de ley que hayan sido aprobados por la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. Los senadores, llamada tradicionalmente la Cámara de los Viejos, la Cámara reflexiva, que hace recordar pues al nacimiento histórico de esta Cámara Legislativa, que nació precisamente en Roma con la Cámara de Senadores. El Senado era prácticamente el que asesoraba y conducía el gobierno del emperador de Roma. El Senado se da en diferentes partes de Latinoamérica, en Paraguay, en Argentina, etcétera, etcétera, en donde más o menos hay un promedio
comparando geopolíticamente con la geopolítica que tiene el Perú, nuestro país, vendrían a ser 2 senadores por región. Allá en otros países 2 o 3 senadores por estado. Más o menos esa es la proporción. La diferencia es que cada senador sería elegido por voto único. Por voto único. En otras palabras, si yo quiero ser senador, tendría que tener votos, trabajar mi campaña en todo el país, en todas las regiones del país. Para diputado no. La campaña sería solamente en la región de Lambayeque. Y a propósito de esto, estoy recordando, y lo apunto aquí, que el Perú tuvo 2 cámaras hasta que vino el autogolpe de Fujimori, ¿recuerdan? En donde prácticamente desaparece la Cámara de Senadores y regresa solamente ya con la Cámara de Congresistas, no de diputados. Esto fue hasta el 5 de abril del año de 1992. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto de ley aprobado? Resulta de que ha sido aprobado con 86 votos de congresistas, cuando debería ser mínimo con 87. Entonces, estoy hablando de los 2/3 del total de la Cámara Congresal. Como no ha sido así, ha faltado solamente un voto, pero con este voto ausente, que no se dio, rompe la ley, no cumple con la ley, el congresista Guerra García ha llamado a una revisión para una nueva votación, porque de no ser así, se tendría que aplicar necesariamente y respetar el referéndum que se hizo en el año 2014, donde más del 50% de ciudadanos peruanos que fueron a votar por el referéndum rechazaron el regreso a la bicameralidad, aunque el 40%, algo así nomás ahí, casi mitad, piensan de que deberían haber 2 cámaras, la Cámara de Congresistas y la Cámara de Senadores. Yo siempre emito opinión, no soy un comunicador social o un periodista que comenta lo que yo escucho y repito lo que pueda escuchar, no. Yo opino de que estaría bien el funcionamiento de una Cámara de Senadores, aunque muchos dicen que eleva el gasto público, pero no es mucho, son 60 senadores. El dinero del Perú más se va en los robos millonarios que se suceden en las entidades estatales. Eso es obvio. El pago de los senadores significaría una revisión de lo que estos bandidos, podríamos decir, de un ente estatal elegido democráticamente, como es la Cámara o los congresistas, que hacen lo que se les da su reverenda gana, con una producción casi trivial, donde ni bien ingresan, ya están en investigación criminal con los niños, las niñas. Tenemos una por Lambayeque, una niña, lo primero que hacen es trabajar para sus conveniencias. Ya una congresista por Chiclayo, Lambayeque, colocó a su yerno, trató de colocar a su marido, es decir, sin respeto alguno, principalmente por sus votantes y claro, por el resto de la población, en este caso lambayecana. Vamos entonces a observar, y es muy posible que en estas próximas elecciones estemos entonces votando todos los peruanos por diputados y por senadores. En Lambayeque, ¿quiénes serán? Hasta donde yo estoy viendo, observando con ojo clínico, y la paciencia, la reflexión y la sapiencia, ¿por qué no?, que la edad y el tiempo nos da, de que estoy observando que casi van a ser los mismos candidatos. Casi todos los que perdieron para ser congresistas se van a presentar.
y se van a presentar la mayoría de los que actualmente son congresistas. Y estos van en ventaja porque, imagínense, son 5 años ganando cerca de 30.000 soles, más los amarres de corrupción que a casi todos se les ajocha. Allá hay un congresista que apoyó de Keiko, que aprovechó su cargo de congresista para recibir 150.000 soles que le debían en Pucallá, el señor Aguinaga. Y no va a decir que no aprovechó su cargo de congresista. Claro, él no ha dicho págame porque soy congresista, pero el que le paga sabe que es congresista. Y por ahí apuran los favores. Esto ya debe terminar. Y yo insto como chiclayano de corazón, cuyo amor por mi tierra ya he demostrado en demasía, ya no votemos, amigos, por esta gente quemada políticamente, por esta gente que solamente trabaja para sus intereses. ¿Qué producción han hecho nuestros 5 congresistas hasta donde va, hasta hoy día? Casi nada, amigos. Incluso algunos son apoyadores de algunos sectores de mafiosos azucareros, otros recomendando empresas constructoras. Ya tenemos esa experiencia de algunos representantes como congresistas que se han llenado los bolsillos y sus cajas auspiciando, incluso se habla que han sido y son propietarios de constructoras utilizando testaferros. Hay uno por ahí que se la joya de haber tenido un hotel que lo perdió porque sus testaferros murieron y le tiraron cabezazos los hijos. Los hijos no. Se murieron pues los testaferros y los hijos ya no quieren entregar el hotel a este corrupto ex congresista que ojalá ya no vuelva por las calles a pedir nuestro voto. Quiero terminar el programa con algunos posts que he colgado en el Facebook. El señor Edwin Oviedo Pichotito, que prácticamente vino con una mano delante y otra detrás, no solamente sería el accionista mayoritario de Pomalca, sino que viene haciendo a través de su grupo, él va a decir yo no, sino el grupo Oviedo, pero ¿quién no sabe que el señor Oviedo maneja Pomalca? En donde hay un representante del Estado, que es el señor César Alba Zula, que en la realidad, en la práctica, sirve a los intereses del grupo Oviedo, cuando el papel de César Alba Zula debería ser algo así como el de un procurador en la empresa o en el directorio del agroindustrial Pomalca. Ante la hipoteca de tierras, si gustan tengo los documentos, 4 millones de dólares hipotecados por un terreno acá por Moxe, al Bambif, no hay que yo sepa ningún informe sobre esta hipoteca. Venta de terrenos, aquí está la opción de compra presentada por el consorcio La Recoleta por el predio denominado El Coco, con un área de 36 hectáreas y la venta además de 7 hectáreas comprendidas entre Pomalca y Tumán a razón de $13,000 el metro cuadrado, haciendo un total de $910,000, casi 1 millón. Así está actuando el grupo Oviedo, aparte de que son exclusivos en comprar el azúcar casi a mitad de precio a través de una empresa Coali que todo el mundo comenta que es del señor Oviedo, protegido por una ley de patrimonio, la ley de no atentar contra el patrimonio de la empresa azucarera, en este caso Pomalca, le dicen la ley Oviedo o la ley Velázquez, hecha a su medida como un terno, lo hace a su medida un sastre de calidad. Le hicieron una ley para proteger los intereses del señor Oviedo. Lo que me llama a la reflexión es que me está viendo el señor Oviedo, que lo conozco ciertamente como un conocido, como un amigo, lo recuerdo bien cuando vino, a César Alba, ni hablar, pues, Pepe Maeda con un grupo de
universitarios más o menos acomodados económicamente. En los años 80 íbamos al Club Árabe, a los mejores sitios, al Jockey, y siempre el amigo César Alba Azul acompañándonos, pero no en el grupo, sino para tomarnos las fotos, porque él era un modestísimo fotógrafo. Las mejores fotos que tengo con terno, lentes italianos, etcétera, como los que llevo ahora, me las tomó César Alba Azul. Pero así es la vida. Ahora, no, el progreso está bien. Lo que yo cuestiono en César Alba Azul es que tú, César Alba, tú debes ser defensor de las acciones del Estado y de los intereses de los trabajadores, y parece que no es así. Aquí lo dice todo. Tú estás con poder legal ante la SUNAR de vender las tierras de los trabajadores. ¿A quién el Estado te ha puesto ahí para defenderlos? Para proteger sus intereses. O sea, César Alba Azula, tú has debido de informar, a no ser que estés informando, porque hay que averiguar. ¿Qué informas tú a Lima? Porque tú hasta ahora no dejas de ser representante del Estado en el directorio del Agroindustrial Pomalca. Seguramente estarás informando que tú eres defensor de los intereses de los trabajadores, no sé, hay que investigar. Solamente pregunto. Pero en la realidad, tú, César Alba Azula, eres fiel defensor de los intereses de Edwin Oviedo. Eso creo que todo Pomalca y casi toda la región, adicta a los temas azucareros y como no políticos, lo sabemos. Yo pregunto al señor Edwin Oviedo, acusado de criminalidad, y por eso estuvo preso, y salió de la cárcel precisamente por el COVID. No conozco otro recurso legal, al menos que me corrija, pero el COVID ya pasó, pues. Pero tampoco voy a ser malo para decir que lo regresen al pobre gordo a la cárcel, ¿no? Ni hablar. Él es subido de peso, dice que se subía la presión. Bueno, son sus problemas. Pero yo pregunto, ¿pensará el señor Oviedo quedarse toda su vida aquí en Chiclayo y en Pomalca? ¿Tiene casa, residencia en Pomalca? ¿O algún día pensará irse? ¿Qué pasaría suponiendo si el señor Oviedo alguna vez deja la región de Lambayeque y se va a su región Cusco a disfrutar de la plata y su riqueza hecha aquí, con cuestionamiento y todo? ¿Cómo va a quedar Pomalca? ¿Cuántas hectáreas va a tener la empresa agroindustrial Pomalca cuando Oviedo decida irse? Porque yo creo, en mi opinión, creo que no se va a quedar acá. Porque la manera tan irresponsable como se están hipotecando y vendiendo tierras, e hipotecas por 4 millones de dólares, que yo veo bien difícil que las paguen. No estarán pensando, bueno, agarramos el dinero, lo distribuimos por acá, por allá, lo invertimos, no sé, después nos largamos y dejamos a la empresa hasta el cuello de deudas. Lo que se ha hecho en Pucallá, pues. Cuando entra el grupo Clan con Bolivio Huancaruna a la cabeza, ya está de más de relatar la historia y describirla también. Ya lo haremos en su momento, porque historiador soy, para dar cuenta de lo que ha pasado en una de las empresas azucareras más grandes del país, en donde un inversionista con 36,000 soles, según la minuta de constitución del Clan, que es el consorcio líder azucarero del norte, con 4 socios, algo así, 36,000 soles, lograron meterse a manejar una empresa que mueve cientos de millones de dólares, como fue Pucallá. Ahora la fábrica está desmantelada. El señor Huancaruna prácticamente es el dueño de la mitad de lo que fue Pucallá. O sea, en lugar de que la empresa Pucallá crezca, más bien la han cortado como un panetón. Dicen que por deudas se le dio al señor Huancaruna las tierras. Esa es la información que tenemos, para que las administre hasta que se pague su deuda. Por ahí me dicen que el tiempo ya pasó. Otros dicen que este señor ya tercerizó las tierras y que Pucallá, que era dueño de la cría, Tablazo, Huacablanca, ya no lo es.
ya no somos dueños porque soy accionista de Pucallá. A no ser que el señor Huancaruna emita pues algún comunicado, porque está callado boca también. Cuando lo tocan dice, ¿por qué me tocan si yo ya no tengo nada que ver con Pucallá? No, pues señor, hay cosas pendientes, creo, con todo respeto, amigo, no sé cómo quiera usted que lo trate, el señor Huancaruna. Por ejemplo, este tema de San Juan, Tablazos, que usted regentó o regenta, no sé, debe de aclararlo. ¿Cuál es el estadio judicial? ¿Por qué el Poder Judicial le dio esas tierras? No se las regaló. Entiendo que fue por un periodo determinado hasta que se suponía que con la explotación de estas tierras de Pucallá, de los trabajadores, en parte mías, se le pague a usted. Pero ese periodo creo que ya pasó. Por eso, con toda responsabilidad, sin agresión, no me nace la agresión, ni de honor, ni de nada, que el señor Huancaruna pueda dar informes sobre esto. Y finalmente, el panel Fórum Tumán, posibilidades de reactivación, fue un chongo. Y fue un chongo, porque la señora Chamberga, que es muy adicta a hacer los certámenes de los amigotes azucareros, no se dieron cuenta que un grupo de tumaneños quiso participar, les cortaron el micro, le dijeron que ellos no podían participar siendo tumaneños, ¿eh? Y tal parece, y aquí le llamo la atención y un jalón de orejas a Carlos Burgo Montenegro. Carlos, no te prestes, amigo, no te prestes a esto. El Colegio de Ingenieros es una institución que debe hacer ingeniería, que debe velar por los proyectos de ingeniería y en su caso o en su defecto, asesorar proyectos de ingeniería. El Colegio de Ingenieros y demás colegios profesionales, porque es un conglomerado que tú representas, los colegios profesionales de la región, no puede prestarse a hacer un certamen donde se evidencia o se huele de que es un certamen para limpiarle la cara o el prestigio tan precario de cierto azucarero. No te puedes prestar a eso, Carlos Burgo Montenegro. Aunque sabido es tu relación amical o no sé, empresarial con uno de ellos, yo creo que se debe guardar la debida compostura. Más que todo por el respeto, en primer momento, el respeto a la comunidad lambayecana. Y segundo, el respeto a la orden y a la institución que usted representa. Pepe Maeda Asensio, desde Chiclayo. Hasta mañana, amigos.
Puerto Plaza Norte Chiclayo. Embarque y desembarque de pasajeros nacional e internacional. Terminal Plaza Norte Chiclayo te brinda los mejores precios en pasajes nacionales e internacionales vía terrestre a las ciudades de Lima, Tacna, Guayaquil, Cuenca, Tumbes, Caén, Bagua Grande, Morropón, Cajamarca, Tarapoto, Juanjuy, Yurimaguas. Contamos con restaurantes, venta de quincones y artesanía, servicios higiénicos y duchas. Paradero de taxis. Ubícanos en Avenida Augusto Meleguía 2590, ex Maracaná, Chiclayo. Teléfono 979-969-896. Terrapuerto Plaza Norte Chiclayo.